Desperté, y lo primero que sentí fue un frío extraño recorriéndome la piel, como si no estuviera en mi propio cuerpo. Abrí los ojos lentamente y vi un techo blanco, luces intensas que me cegaban y un sonido constante, un pitido que marcaba el ritmo de mi corazón. No sabía dónde estaba, no sabía cuánto tiempo había pasado. Lo único que recuerdo es que antes cerré los ojos con miedo, pensando que, quizás, no volvería a abrirlos jamás. Y, sin embargo, aquí estaba. Pero lo que más me estremeció no fue el dolor, ni las vendas, ni el cansancio. Fue la voz de la doctora, que se inclinó hacia mí y con un tono extraño como de reproche, me preguntó, ¿por qué su hijo aceptaría esto? En ese momento mis labios se secaron y mi respiración se entrecortó. Sentí que mi corazón, débil y cansado, latía con fuerza como queriendo salirse del pecho. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Qué era exactamente lo que mi hijo había aceptado? Quise preguntar, pero apenas podía mover la boca, apenas podía articular palabra. El miedo me paralizó, porque esa frase no sonaba a felicitación, ni a alivio. Sonaba a reclamo, a advertencia, a algo que no estaba bien. Y créanme, en ese instante, más que al dolor físico, le temía la incertidumbre. Mientras intentaba ordenar mis pensamientos, todo lo que veía eran rostros borrosos y túneles de luz. Recordé entonces, como un relámpago, que había sido mi hijo quien firmó los papeles para mi cirugía. Yo confié en él. No había más remedio. O lo hacía él, o no había esperanza. Confié en que mi propio hijo, mi sangre, no me pondría en peligro. Y ahora, escuchar a la doctora cuestionar su decisión me desgarraba por dentro. Era como si esa confianza empezara a resquebrajarse. Quise incorporarme, pero un dolor agudo me atravesó el cuerpo y tuve que quedarme quieta. Cerré los ojos, un segundo, rogando que todo fuera una mala interpretación, que yo hubiera escuchado mal. Pero la pregunta seguía repitiéndose en mi mente, una y otra vez, como un eco que no me dejaba descansar. ¿Por qué su hijo aceptaría esto? Y entonces me hice la pregunta que ningún corazón de madre quisiera hacerse. ¿Mi hijo hizo lo correcto? ¿O me entregó a un destino peor del que yo esperaba? En medio de esa confusión, traté de mover mis manos y sentí la frialdad de los tubos y agujas que entraban en mi piel. No reconocía mi cuerpo, no me sentía yo. Todo me parecía ajeno, y por un momento creí que estaba atrapada en el cuerpo de otra mujer. Quizás era el efecto de la anestesia, quizás el de la cirugía, pero dentro de mí había un grito de desesperación que quería salir. No entendía por qué la doctora había plantado esa semilla de duda justo cuando más necesitaba paz. Lo más duro fue mirar alrededor y no ver a mi hijo allí, esperándome, dándome la mano como tantas veces me lo prometió. Su ausencia me dolió más que las heridas, más que el bisturí. Porque si él había tomado esa decisión, ¿por qué no estaba allí para explicármelo? ¿Qué le había dicho la doctora a él? ¿Qué sabían todos menos yo? Ese vacío me hizo sentir por primera vez en mi vida algo que nunca creí sentir respecto a mi propio hijo. Desconfianza. Amigos que me escuchan desde tantas partes del mundo, yo quiero detenerme un segundo para preguntarles algo a ustedes. ¿Alguna vez han sentido miedo, no por lo que les pase a ustedes, sino por las decisiones de alguien a quien aman? Déjenme en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. Quiero saber hasta dónde llega mi voz, porque en este momento necesito sentirme acompañada. No quiero que esta historia se quede solo conmigo. Quiero que ustedes, que quizás han pasado por algo parecido, me digan si entienden lo que siento. Y mientras el murmullo de las enfermeras se desvanecía a mi alrededor, yo seguía atrapada en mis pensamientos.
Una parte de mí quería creer que mi hijo había hecho lo correcto, que su elección era por mi bien, aunque me doliera. Pero otra parte, esa que estaba herida por la frase de la doctora, me decía que no, que había algo oculto, algo que no me querían contar todavía. Y esa lucha interna me desgarraba. Amor de madre contra el miedo más grande que una madre puede tener. El tiempo en el hospital se volvió eterno. Cada minuto era una tortura, porque no recibía respuestas. No podía dejar de preguntarme, ¿qué significa ese esto de lo que hablaba la doctora? ¿Qué era lo que mi hijo había aceptado? ¿Era un procedimiento riesgoso? ¿Era un tratamiento que podría condenarme? ¿O acaso había tomado una decisión más allá de mi voluntad? Yo quería creer en él, pero esa palabra, esto, me taladraba la mente. Y aquí estoy, contándoles con el corazón en la mano. Lo que sentí en esos primeros minutos tras despertar fue como renacer en medio de la duda, como abrir los ojos y descubrir que tal vez el enemigo no estaba afuera, sino en una decisión que tomó alguien a quien amo más que a mi propia vida. Y créanme, queridos oyentes, ese dolor es indescriptible. Pero quiero que ustedes me digan, ¿qué habrían sentido en mi lugar? ¿Qué creen que haría su propio hijo si estuviera en esa situación? Déjenmelo en los comentarios, porque esta historia apenas comienza. Cuando logré abrir los ojos por completo, me encontré atrapada en un lugar que no parecía real. El techo blanco, las luces frías y el sonido de las máquinas se mezclaban con mi propio desconcierto. No sabía si estaba viva, si todo había salido bien, o si aquel cuarto era el umbral entre este mundo y el otro. Sentía que mi cuerpo me pesaba, como si no me perteneciera, y cada intento de moverme era inútil. Esa fragilidad me invadió de tal manera que me sentí como una niña indefensa, sola, sin poder controlar nada de lo que sucedía a mi alrededor. El miedo se apoderó de mí cuando recordé de golpe lo que había pasado antes de cerrar los ojos. Los doctores hablando con voz firme, mi hijo sosteniendo mi mano, yo temblando de incertidumbre. Había firmado, había aceptado, porque confiaba en él. Pero ¿de qué me había servido esa confianza si ahora despertaba con más dudas que certezas? No era solo el dolor de la operación lo que me atravesaba. Era el peso de no entender qué decisión había tomado mi hijo por mí, ni por qué la doctora había puesto en duda aquella elección. Intenté hablar. Pedí con un susurro débil que me explicaran, que alguien me dijera la verdad, pero nadie me escuchaba. Las enfermeras entraban y salían, acomodaban máquinas, revisaban mis signos, pero ninguna me miraba a los ojos. Ninguna respondía a la pregunta que ardía en mi pecho. Sentí que todos sabían algo que yo ignoraba, y esa sensación de ser la última en enterarme, cuando se trataba de mi propia vida, me hacía sentir invisible, irrelevante. Los segundos se hicieron eternos. Cada pitido de la máquina era como un golpe de martillo en mi conciencia. Miraba la puerta esperando que mi hijo entrara, que me diera una explicación, que me abrazara y disipara aquel miedo con la misma ternura con la que lo hice yo cuando era niño. Pero la puerta seguía cerrada, y con cada instante mi ansiedad crecía. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no había venido corriendo a verme si sabía que yo acababa de regresar de una cirugía que podría haberme quitado la vida? Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que me desgarró. Por primera vez en toda mi vida, pensé que mi hijo podía haberme fallado. Nunca antes me lo había permitido ni siquiera imaginar, porque el amor de una madre tiende a idealizar, a justificar, a perdonar antes de tiempo. Pero esa pregunta de la doctora, esa ausencia de respuestas y, sobre todo, la ausencia de él, me hicieron dudar. Y créanme, no hay dolor más grande que dudar de un hijo. Quise aferrarme a la fe. Repetí en silencio oraciones que aprendí desde niña. Rogaba a Dios que me diera fuerzas, que me permitiera entender.
pero al mismo tiempo sentía que estaba cayendo en un abismo de confusión, donde ni siquiera mis plegarias alcanzaban a calmarme. Es difícil explicar lo que es abrir los ojos después de una operación y no encontrar consuelo en nada, ni en los médicos, ni en las máquinas, ni en la esperanza. Todo era un mar de miedo donde me ahogaba lentamente. Recuerdo que giré la cabeza apenas un poco, buscando algún rostro conocido, y solo encontré cortinas verdes, instrumentos metálicos y la indiferencia de un hospital que trata a todos igual, como pacientes, no como seres humanos. Pero yo no era una paciente cualquiera. Yo era una madre que había confiado su vida a su hijo, y esa confianza estaba ahora en entredicho. ¿Cómo podía sanar mi cuerpo si mi corazón estaba desgarrado por la duda? Me di cuenta entonces de que el dolor físico era más soportable que el dolor del alma. Cada punzada en mi cuerpo era nada en comparación con la herida que me dejaba el pensamiento de que mi hijo, tal vez, había permitido algo que no debía. Ese pensamiento me perseguía como una sombra oscura, pegada a mi respiración. No podía sacármelo de la cabeza, y cuanto más lo repetía, más miedo sentía. Amigos míos, quienes me escuchan desde distintas ciudades, quiero que me digan desde dónde me acompañan hoy. Escríbanlo en los comentarios, porque necesito sentir que no estoy sola en esta historia. ¿Han sentido ustedes alguna vez que la persona que más aman pudo haber tomado una decisión que los puso en riesgo? ¿Han sentido esa mezcla de amor y temor? Quiero leerlos, porque sus palabras también pueden darme fuerza en este relato que desnuda mi corazón. Y así, entre máquinas y silencios, me quedé esperando. El tiempo parecía no avanzar y la angustia me carcomía. Yo, que siempre había sido fuerte, que había criado sola a un hijo en medio de dificultades, ahora me encontraba débil, tendida en una cama, dependiendo de una verdad que no llegaba. Ese desconcierto fue peor que la operación misma, porque despertar del bisturí es doloroso, pero despertar a la duda de un hijo es insoportable. Recuerdo claramente aquel día en que el médico entró a la habitación y me dijo, con voz grave, que mi cuerpo ya no podía esperar más. La cirugía era necesaria, urgente, y aunque intentó suavizar sus palabras, yo podía ver en sus ojos la verdad. Si no lo hacía, el tiempo se me acabaría demasiado pronto. Sentí que el mundo se me venía abajo, como si de repente la vida me hubiera puesto contra la pared sin opción de escape. Tenía miedo, no lo niego. Pero lo que más me aterraba no era la muerte, era dejar solo a mi hijo, el único que siempre dependió de mí. El doctor habló durante varios minutos, usando palabras que yo no lograba comprender del todo. Riesgos, probabilidades, complicaciones. Cada una de ellas se clavaba en mi mente como agujas, porque en realidad todo se resumía a algo simple. Podía entrar al quirófano y no salir jamás. Yo intentaba mantenerme serena, pero por dentro me temblaba el alma. Y en medio de ese torbellino de explicaciones médicas, vi cómo mi hijo bajaba la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Fue entonces cuando comprendí que la decisión no recaería en mí, porque mi cuerpo estaba ya tan débil que ni siquiera me dieron tiempo de pensarlo demasiado. El médico le entregó los papeles a mi hijo y vi cómo sus manos temblaban al sostenerlos. Esa imagen nunca se borrará de mi memoria. Mi hijo con un bolígrafo en la mano, cargando sobre sus hombros el peso de decidir sobre mi vida. Y yo, recostada, mirándolo con un amor inmenso, rogando en silencio que tomara la decisión correcta. Lo observé mientras firmaba, y aunque intentaba aparentar firmeza, pude notar que sus ojos se humedecían. Me miró de reojo, como si buscara en mí una última aprobación. Yo asentí débilmente, porque en ese instante, más allá de mi miedo, yo creía en él. Siempre creí en él. Pensaba que ningún hijo pondría en riesgo a su madre,
que cada decisión que tomara sería un acto de amor. Por eso cerré los ojos y me dejé llevar, confiando en que lo que firmaba me devolvería un poco más de tiempo de vida. Pero confieso, algo que no había dicho hasta ahora. Incluso antes de dormir bajo los efectos de la anestesia, hubo un segundo en el que sentí un presentimiento extraño, como si algo no estuviera bien. Fue un instante fugaz, una punzada en el corazón que me hizo dudar. ¿Y si mi hijo no estaba preparado para decidir algo tan grande? ¿Y si el miedo o la presión lo hacían equivocarse? Esos pensamientos me atravesaron como cuchillos, pero me obligué a callarlos, porque al final del día yo no quería que él viera en mis ojos la desconfianza. Quise darle fe. Quise mostrarle que creía en él, aunque por dentro temblara de incertidumbre. Recuerdo que una enfermera se me acercó y me tomó la mano. Me dijo que debía relajarme, que todo saldría bien. Pero sus palabras eran huecas, mecánicas, como frases repetidas 1000 veces a otros pacientes. La única voz que yo quería escuchar era la de mi hijo, y él, en ese momento, estaba demasiado silencioso. Ese silencio fue más doloroso que cualquier diagnóstico, porque el silencio de un hijo cuando se trata de tu vida es un silencio que grita más que 1000 palabras. Mientras me trasladaban hacia el quirófano, lo busqué con la mirada. Él caminaba al lado mío, con el rostro pálido, tratando de mostrar una valentía que yo sabía que no sentía. En el fondo, era un niño asustado. Mi niño, enfrentándose a una responsabilidad demasiado grande. Le sonreí como pude, para tranquilizarlo, pero lo cierto es que yo era la que necesitaba calma. Mi corazón latía con fuerza, y con cada paso sentía que me alejaba de la vida que conocía, entregándome a un destino incierto. Queridos amigos que me escuchan desde tantas ciudades distintas, yo quiero preguntarles algo. ¿Ustedes confiarían ciegamente en que un hijo decidiera por ustedes? Déjenme en los comentarios desde qué lugar del mundo me están escuchando, porque necesito sentir que esta historia viaja más allá de estas paredes de hospital. Díganme si creen que yo hice bien al entregarle a él esa decisión, o si debí ser más fuerte y enfrentarla por mí misma. Cuando finalmente llegamos a las puertas del quirófano, me detuve un instante. Apreté con la poca fuerza que tenía la mano de mi hijo y le susurré al oído: «Haz lo que tu corazón te diga, pero no olvides que yo confío en ti». Vi cómo tragaba saliva y cómo sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Y fue en ese momento, justo antes de que me durmieran, cuando sentí que todo mi futuro dependía de ese muchacho que yo misma había criado, que había visto dar sus primeros pasos y que ahora tenía en sus manos el poder de decidir si yo viviría o moriría. Cerré los ojos con la esperanza de volver a abrirlos, pero con la certeza de que, pasara lo que pasara, mi vida ya no me pertenecía del todo. Se la había entregado a él, a mi hijo, y esa confianza, tan grande y tan frágil, sería lo que marcaría mi destino. A lo largo de mi vida aprendí que el amor de una madre no conoce límites. Criar a mi hijo sola fue la tarea más dura y a la vez más hermosa que Dios me pudo encomendar. Desde que lo tuve en mis brazos por primera vez, prometí que nunca le faltaría nada, que sería su refugio en medio de cualquier tormenta. Pasé noches enteras sin dormir, trabajando hasta que mis manos sangraban, solo para asegurarme de que él tuviera un plato caliente en la mesa y un techo bajo el cual descansar. Y aunque la pobreza nos golpeaba con dureza, mi mayor riqueza siempre fue verlo sonreír. Ese niño, al que enseñé a caminar con mis manos temblorosas y a pronunciar sus primeras palabras con paciencia infinita, ahora se había convertido en el hombre que debía decidir por mí. Era extraño y doloroso a la vez pensar que los papeles se habían invertido. Durante años fui yo la que decidió por él, la que lo protegió de todo peligro, la que estuvo dispuesta a dar la vida si era necesario. Y ahora, postrada en esa cama,
me daba cuenta de que había llegado el momento de confiar en él como él alguna vez confió en mí. Siempre creí que nuestra relación era única. Nunca hubo secretos entre nosotros. O al menos eso pensaba yo. Le contaba mis miedos, mis sueños, y él solía apoyarme con esa ternura que pocas veces muestran los hijos cuando crecen. Era mi confidente, mi razón de seguir adelante, el motor que me empujaba incluso cuando mis fuerzas flaqueaban. Por eso, cuando el médico le pidió que firmara, yo no dudé. Sabía que dentro de él vivía ese mismo amor que yo había sembrado durante tantos años, y me aferré a la idea de que ese amor no permitiría que me soltara de la mano. Sin embargo, confiar no siempre significa estar en paz, porque mientras lo miraba, mientras veía cómo ponía su nombre en ese papel que decidiría mi futuro, sentí también el peso del miedo. No porque creyera que él me traicionaría, sino porque era demasiado joven aún para cargar con semejante responsabilidad. ¿Qué madre desea poner en las manos de su hijo la posibilidad de perderla para siempre? Ninguna. Pero yo no tuve opción, y esa impotencia me partió el alma. Recuerdo las veces en que él, siendo pequeño, se enfermaba y yo corría a los hospitales, rogando que alguien lo atendiera. Nunca me importó esperar horas de pie, sin comer, con tal de verlo sano. Lo veía llorar y el mundo entero se me derrumbaba. Me juraba a mí misma que jamás lo dejaría solo en la lucha contra la vida. Por eso, confiarle ahora mi propia existencia era como cerrar un círculo. Yo lo salvé tantas veces. Ahora él debía salvarme a mí. Queridos amigos que me escuchan desde tantas partes del mundo, quiero detenerme un instante y preguntarles: ¿hasta dónde llega la confianza entre una madre y un hijo? ¿Ustedes pondrían su vida en manos de un hijo sin dudarlo, como yo lo hice? Déjenme en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. Quiero leerlos, porque sus palabras serán compañía en este relato que me desnuda el alma. Yo sabía que para él no era fácil. Mi hijo trataba de mostrarse fuerte, pero yo, que lo conozco mejor que nadie, podía ver detrás de su mirada. Era el mismo niño que me buscaba en las noches oscuras porque tenía miedo a los relámpagos. Era el mismo joven que se quebraba cuando sentía que no podía con la vida. Y sin embargo, ahí estaba, con la pluma en la mano, tomando una decisión que ni siquiera yo, con toda mi experiencia, me sentía capaz de tomar. Y en lugar de juzgarlo, lo único que sentí fue un amor infinito y un deseo profundo de no cargarlo de culpas. Pasara lo que pasara, el vínculo entre nosotros había sido forjado a base de lágrimas, sacrificios y pequeños momentos de felicidad compartida. Por eso, cuando la doctora plantó esa pregunta en el aire, ¿por qué su hijo aceptaría esto? Lo que realmente me desgarró no fue el procedimiento en sí, sino la posibilidad de que él creyera que me había fallado. Porque en el corazón de una madre no hay espacio para el rencor, solo para la angustia de que un hijo cargue con culpas que no merece. Y en ese momento entendí algo. Más allá de la cirugía, más allá de los riesgos, lo que realmente estaba en juego era la confianza. Esa confianza absoluta que había sostenido nuestra relación durante toda la vida. Una confianza que ahora se tambaleaba por las palabras de una doctora, por el silencio de un hijo y por el miedo de una madre que no sabía si despertar sería un regalo o una condena. Cuando volví a abrir los ojos y vi el rostro de la doctora inclinarse sobre mí, pensé que escucharía palabras de alivio, quizá un «todo salió bien, señora», o un «puede descansar tranquila». Pero lo que salió de sus labios fue muy distinto, y aún hoy retumba en mis oídos como un martillazo que me atraviesa el pecho. Ella me miró fijamente, con una expresión que mezclaba cansancio y reproche, y me dijo: ¿por qué su hijo aceptaría esto? En ese instante, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones y que la tierra se abría bajo mí. No entendía qué había querido decir, pero sabía que no era nada bueno.
Esa pregunta no fue como un simple comentario al pasar. No, esa frase llevaba en sí un peso que me aplastó. La forma en que lo dijo, con esa entonación tan cargada, me hizo sentir que mi hijo había cometido un error, que había autorizado algo que no debía. Y yo, débil, postrada en la cama, apenas con fuerzas para respirar, empecé a temblar por dentro. ¿Qué era ese esto al que la doctora se refería? ¿Qué había autorizado mi hijo en mi nombre? La duda me devoraba. Y por primera vez me sentí atrapada entre el amor de madre y el miedo de mujer. Quise responderle, quise preguntarle qué significaban sus palabras, pero mi garganta estaba seca, mis labios apenas podían moverse. Me quedé callada, atrapada en ese silencio insoportable, mientras la frase se repetía una y otra vez en mi mente. ¿Por qué su hijo aceptaría esto? Era como si cada repetición cavara más hondo en mi corazón, como un cuchillo girando lentamente dentro de mí. Y entre mi confusión, lo único que podía pensar era, ¿acaso mi hijo me condenó sin quererlo? Lo más doloroso fue darme cuenta de que no estaba en condiciones de reclamar nada. Dependía de ellos, de los médicos, de las máquinas y, sobre todo, dependía de mi hijo. Ese hijo que había sido mi razón de existir, mi orgullo, mi todo, y que ahora cargaba con el peso de una decisión que me estaba partiendo el alma. Yo sabía que no debía culparlo, porque seguramente había actuado pensando en salvarme, pero las palabras de la doctora habían sembrado una semilla de duda que empezaba a envenenar mi corazón. En medio de mi desconcierto, cerré los ojos y recordé tantos momentos de nuestra vida juntos. Recordé cuando era pequeño y me pedía ayuda para atarse los zapatos, cuando lloraba de fiebre y yo pasaba la noche en vela a su lado. Recordé cómo corría hacia mí después de la escuela, con una sonrisa que iluminaba mi mundo. ¿Cómo podía ahora, después de tantos años de amor, permitir que un simple comentario abriera una grieta en mi confianza? Y sin embargo, ahí estaba, sintiendo que algo en nuestra relación se tambaleaba. Queridos amigos que me escuchan desde tantas ciudades diferentes, quiero preguntarles algo desde lo más profundo de mi corazón. ¿Qué sentirían ustedes si un médico pusiera en duda la decisión de su propio hijo sobre su vida? Déjenmelo en los comentarios y cuéntenme también desde dónde me están acompañando. Necesito saberlo, porque en este momento siento que mi voz debe llegar más lejos de lo que llegan estas paredes de hospital. Tal vez ustedes, con sus historias, puedan ayudarme a entender lo que estoy viviendo. El tono de la doctora me persiguió incluso cuando se fue de la habitación. Fue como si me hubiera dejado una bomba en el pecho, una bomba que no sabía cuándo iba a explotar. Intenté convencerme de que quizá había malinterpretado sus palabras, que quizá fue el cansancio o el dolor lo que me hacía pensar así, pero algo dentro de mí me decía que no. Había un trasfondo en su pregunta, había un reproche, y ese reproche tenía que ver con mi hijo, y nada en el mundo me dolía más que eso. Mi mente se llenó de suposiciones, de preguntas sin respuestas. ¿Había aceptado un procedimiento que ponía en riesgo mi vida más de lo necesario? ¿Había autorizado algo que yo nunca hubiera permitido? ¿O acaso lo habían presionado para firmar sin darle todas las explicaciones? Mientras más lo pensaba, más me dolía. Porque no se trataba solo de mi salud, sino de la confianza absoluta que siempre había puesto en él. Y ahora, esa confianza tambaleaba como un cristal a punto de romperse. La angustia fue creciendo hasta volverse insoportable. No sabía si debía sentirme enojada con la doctora por sus palabras o con mi hijo por haberlas provocado. Lo único que sí sabía era que esa frase me había marcado. Era como si de un momento a otro hubiera dejado de ser la madre que confiaba ciegamente y me hubiera convertido en una mujer que empezaba a preguntarse si realmente conocía a su hijo. Y esa duda,
esa herida invisible, era 1000 veces más dolorosa que cualquier bisturí. Y ahí, mientras trataba de dormir entre las máquinas y el murmullo de las enfermeras, lo único que podía repetirme era: ¿por qué, hijo mío? ¿Por qué aceptaste algo que hizo que hasta la doctora cuestionara tu decisión? Esa pregunta se quedó grabada en mí, y sé que ustedes, que me escuchan ahora, también sienten esa incertidumbre en lo más profundo. Los invito a quedarse conmigo hasta el final de esta historia, porque juntos descubriremos qué había detrás de esa frase que cambió mi vida para siempre. La puerta de la habitación se abrió lentamente y lo vi entrar. Mi hijo, mi muchacho, el hombre que ahora cargaba con el peso de haber firmado por mí. Sus pasos eran lentos, como si llevara cadenas en los pies, y su mirada no se atrevía a encontrarse con la mía. En ese instante entendí que algo andaba mal, porque un hijo que está en paz con su decisión corre a abrazar a su madre, a decirle que todo salió bien, a calmar sus miedos, pero él no lo hizo. Él entró en silencio, con los hombros encorvados y el rostro marcado por una culpa que no podía esconder. Quise llamarlo por su nombre, pero apenas salió de mi boca un susurro quebrado. Aún así, me escuchó. Me miró un segundo, y ese instante fue suficiente para que mi corazón se encogiera. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado antes de entrar, y en esa mirada reconocí una mezcla de amor y tormento, como si llevara clavado en el alma un secreto demasiado grande para confesar. Yo, que lo conocía desde el primer día de su vida, no necesitaba palabras para saber que estaba ocultando algo. Y ese silencio me dolió más que cualquier herida de la cirugía. Me tomó la mano con suavidad, pero su piel estaba fría, temblorosa. No era la caricia firme de un hijo seguro. Era el roce frágil de alguien que teme quebrarse en cualquier momento. Yo lo miraba fijamente, esperando que hablara, que me explicara, que me dijera por qué la doctora había hecho aquella pregunta que me estaba destrozando por dentro. Pero él no dijo nada. Bajó la cabeza y apretó mis dedos, como si ese gesto fuera suficiente para cubrir la verdad que intentaba callar. El silencio se volvió insoportable. Cada segundo sin escuchar su voz me pesaba como una piedra en el pecho. Quise gritar, quise exigirle respuestas, pero mi cuerpo aún estaba débil y apenas podía sostenerme. Así que lo único que hice fue mirarlo a los ojos y dejar que mis lágrimas hablaran por mí. Porque una madre no siempre necesita palabras. A veces basta con el silencio para saber que un hijo está cargando una verdad dolorosa. Y en ese momento, yo lo supe. Algo había pasado, algo que él no quería decirme. Me dolió recordar todas las veces que, siendo niño, venía corriendo hacia mí cuando cometía una travesura. Siempre me confesaba la verdad, aunque temiera un regaño. Siempre tuvo el valor de mirarme a los ojos y admitir sus errores. Pero ahora, convertido en hombre, no podía hacerlo. Y eso me desgarraba. ¿Qué podía ser tan grave como para que prefiriera callar antes que decírmelo? ¿Qué había detrás de esa firma que ahora pesaba tanto sobre sus hombros? Amigos míos, que me escuchan desde tantos lugares del mundo, díganme en los comentarios, ¿alguna vez han visto en los ojos de sus hijos una verdad que no se atreven a confesar? ¿Alguna vez han sentido que el silencio de un hijo habla más fuerte que sus palabras? Cuéntenme desde qué ciudad me están acompañando, porque necesito leer sus historias. Necesito saber que no estoy sola en este dolor que me consume. Él seguía allí, sentado a mi lado, con la mirada fija en el suelo. No había palabras, solo el sonido de su respiración agitada y el eco de mis propios pensamientos. Sentí que una distancia invisible se abría entre los dos, como si ya no fuéramos madre e hijo, sino dos desconocidos unidos por una decisión que ninguno de los dos podía deshacer. Y ese abismo me hacía temblar,
porque yo siempre creí que nada podría separar el lazo que nos unía. Pensé en hablarle con ternura, en decirle que lo amaba pase lo que pase, que no debía cargar solo con la culpa. Pero al mismo tiempo, una parte de mí quería sacudirlo y gritarle que me dijera la verdad, que no podía seguir con ese silencio que me estaba matando por dentro. Me debatía entre la dulzura del amor y la furia de la incertidumbre, y esa batalla me desgastaba más que la propia cirugía. El silencio, a veces, es más cruel que las mentiras, porque mientras una mentira puede descubrirse tarde o temprano, el silencio es una tortura lenta, un veneno que se acumula poco a poco hasta apagar el alma. Y ahí estaba yo, con mi hijo a mi lado, sintiendo que ese silencio era la señal de que algo muy grande y muy doloroso se estaba escondiendo en su corazón. Y en ese momento me prometí a mí misma que descubriría la verdad. Porque una madre puede perdonar cualquier cosa, excepto la mentira o el silencio de un hijo. Y aunque mi cuerpo estuviera débil y mi corazón herido, sabía que no descansaría hasta escuchar de su propia boca lo que tanto intentaba ocultar. Ese silencio fue el inicio de una verdad que estaba a punto de romperme en 1000 pedazos. Mientras mi hijo permanecía a mi lado en silencio, mis pensamientos comenzaron a viajar, hacia atrás en el tiempo, como si mi mente quisiera darme pistas que yo no había querido ver antes. Era extraño, pero de pronto recordaba pequeños detalles, momentos recientes en los que él se había mostrado distinto, más callado, más esquivo. Había señales que yo ignoré. Había advertencias que pasaron desapercibidas porque mi ¿corazón de madre no quería aceptarlas? Volví a una tarde en la que lo vi hablando con uno de los médicos en el pasillo. Yo me encontraba débil, esperando en la camilla, y alcancé a escuchar sus voces entrecortadas. Él parecía nervioso. Su tono era bajo, como si no quisiera que yo entendiera lo que decían. Cuando me acerqué, ambos se callaron de inmediato, y mi hijo cambió de tema con rapidez. En ese momento no le di importancia. Creí que era solo preocupación, que no quería angustiarme. Pero ahora, atando cabos, esa escena cobraba otro sentido. También recordé la manera en que me hablaba en los últimos días antes de la cirugía. Había en su voz una mezcla de ternura y urgencia, como si quisiera convencerme de que todo estaría bien, pero al mismo tiempo, como si necesitara ocultar que algo no lo estaba. Me decía, «Mamá, confía en mí», una y otra vez, casi como un mantra. Y yo, ingenua, lo repetía en mi interior para calmarme. Pero ahora me pregunto, ¿era una súplica sincera? ¿O era la culpa anticipándose al momento en que tendría que revelarme la verdad? Recuerdo también que en una ocasión lo sorprendí llorando en la cocina. Era de madrugada. Yo me había levantado a tomar agua. Y allí estaba él, con la cabeza entre las manos, sollozando como un niño. Cuando me vio, se apresuró a limpiarse el rostro y a inventar una excusa. Me dijo que estaba cansado, que todo le sobrepasaba, que no podía con tantas responsabilidades. Yo lo abracé y lo consolé, como siempre lo hice, sin imaginar que esas lágrimas podían tener relación con la decisión que estaba por tomar. Ahora comprendo que quizá aquel llanto era el reflejo de la tormenta que llevaba dentro. Amigos que me escuchan desde tantos rincones distintos, cuéntenme algo. ¿Alguna vez han sentido que un ser querido les ocultaba una verdad disfrazándola de cuidado? Déjenme en los comentarios desde qué ciudad están acompañando mi historia, porque necesito escuchar otras voces que me digan si es normal que un hijo calle cosas por miedo a herirnos, o si, al contrario, el silencio es una forma de traición. Otra señal vino a mi memoria. Días antes de la operación, cuando firmaba papeles en la recepción del hospital, noté que él se negaba a leerlos conmigo. Los doblaba rápido. Me decía que no me preocupara, que todo era rutina.
Yo, confiada, aceptaba sus palabras. No quería desconfiar de él, porque siempre pensé que la confianza era el mayor regalo que una madre podía darle a su hijo. Pero ahora me doy cuenta de que quizá debí insistir. Quizá debí abrir esos sobres y mirar con mis propios ojos qué era exactamente lo que él estaba aceptando en mi nombre. Y hubo otra escena que ahora me atormenta. El día antes de la cirugía, mientras me acomodaba en la cama del hospital, lo vi mirar por la ventana con una expresión de derrota. No era miedo por mí. Era algo más profundo, algo que no pude descifrar. Parecía un hombre atrapado entre dos caminos, como si cualquiera de ellos llevara a la desgracia. Cuando le pregunté qué le pasaba, me respondió con una sonrisa forzada. «Nada, mamá. Solo estoy cansado». Pero yo sé que no era verdad. Esa sonrisa era una máscara, y detrás de ella había un secreto que ahora empezaba a pesar sobre los dos. El silencio presente de mi hijo me obligaba a revisar todos esos recuerdos como piezas de un rompecabezas. Y cada pieza que encajaba me mostraba una imagen más oscura, más inquietante. La duda crecía dentro de mí, y aunque mi corazón quería creer que todo lo había hecho por amor, mi mente me gritaba que había algo que me estaban ocultando. No hay dolor más grande que dudar de un hijo, pero tampoco hay fuerza más grande que la intuición de una madre. Yo sabía que pronto tendría que enfrentarlo, que tendría que arrancarle esa verdad que lo estaba consumiendo por dentro y que a mí me estaba arrancando la paz, porque los silencios, las miradas esquivas y los recuerdos que ahora regresaban no eran casualidad. Eran sombras que anunciaban que algo terrible estaba a punto de salir a la luz. Y mientras él seguía sentado a mi lado, con los ojos clavados en el suelo, yo entendí que las respuestas no vendrían solas. Tenía que reunir valor, aunque mi cuerpo estuviera débil, y enfrentar lo que fuera que mi hijo estaba escondiendo. Porque entre madre e hijo no debe haber secretos, y si los hay, tarde o temprano terminan destrozando el amor más puro. Nunca pensé que llegaría un día en que la confianza que siempre tuve en mi hijo se vería golpeada por la duda. Para una madre, la palabra de un hijo es sagrada. Su mirada es suficiente para calmar cualquier temor. Pero aquella noche, mientras lo observaba sentado junto a mi cama, con la cabeza gacha y los labios sellados, comencé a sentir algo que me partía en dos. La sospecha de que él había tomado una decisión que no correspondía, que había cruzado un límite que yo jamás le hubiera permitido. Esa sospecha me quemaba por dentro, como una herida invisible que dolía más que cualquier cicatriz de la cirugía. Me repetía a mí misma que todo lo había hecho por amor, que seguramente firmó, creyendo que era lo mejor para mí. Pero la frase de la doctora me retumbaba en la mente como un eco ineludible. ¿Por qué su hijo aceptaría esto? Ese esto era lo que me atormentaba. ¿Qué significaba realmente? ¿Era un procedimiento riesgoso? ¿Era un tratamiento experimental? ¿O acaso era algo que podía cortar mis días en vez de alargarlos? Y lo peor de todo era pensar que mi hijo lo sabía, y que aún así lo permitió. El amor y la desconfianza se peleaban dentro de mí como dos fieras. Por un lado, mi corazón me gritaba que no debía dudar de él, que era mi hijo, mi sangre, mi vida, y que jamás me pondría en peligro de manera consciente. Pero por el otro, mi mente me mostraba todas las señales, todos los silencios, todas las lágrimas ocultas que lo habían delatado antes de que yo entrara al quirófano, y en esa lucha interna, yo me sentía desgarrada, como si hubiera dos mujeres dentro de mí, la madre que todo lo justifica y la mujer que exige la verdad. Queridos amigos que me escuchan desde tantas partes del mundo, quiero que me respondan con sinceridad en los comentarios. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en mi lugar? ¿Seguirían confiando a ciegas en su hijo? ¿O exigirían una explicación inmediata? Díganme también desde qué ciudad me están acompañando, porque sus palabras son el único consuelo que tengo mientras revivo este dolor. Tal vez alguno de
Ustedes ya pasó por algo parecido y pueda darme la claridad que yo aún no encuentro. Esa noche, mientras trataba de dormir entre las sábanas frías del hospital, mis pensamientos no me dejaron en paz. Cada vez que cerraba los ojos veía a mi hijo, más joven, más inocente, corriendo hacia mí para abrazarme, pidiéndome ayuda, confiando en que yo lo salvaría de cualquier peligro. Y ahora, irónicamente, era yo quien necesitaba que él me salvara a mí. Pero en lugar de sentirme protegida, sentía la sombra de una traición rondando entre nosotros. ¿Qué clase de destino cruel era ese, que ponía en duda la única relación que siempre había sido mi ancla? Me invadió la angustia al pensar en la posibilidad de que él no me hubiera dicho toda la verdad. ¿Y si aceptó algo que sabía que yo jamás habría permitido? ¿Y si lo hizo para evitarme el dolor de una decisión difícil, sin pensar en que el silencio sería aún más cruel? Esas preguntas se clavaban en mí como espinas, y yo no tenía cómo arrancarlas. Lo miraba dormir en la silla a mi lado, con la cabeza inclinada y el rostro cansado, y en lugar de sentir alivio por su presencia, sentí un vacío profundo. Porque el amor estaba ahí, pero la confianza empezaba a resquebrajarse. Me dolía aceptar que dentro de mí comenzaba a crecer un sentimiento que nunca había sentido hacia él. El miedo. No miedo a perderlo, como tantas veces lo tuve cuando era niño, sino miedo a lo que su silencio significaba. Miedo a que su amor por mí lo hubiera llevado a cometer un error que ahora los dos tendríamos que pagar. Ese miedo era tan intenso que me robaba el sueño. Me dejaba con los ojos abiertos en la oscuridad, esperando que las horas me trajeran la verdad que tanto necesitaba. El hospital estaba en silencio, solo roto por el pitido constante de las máquinas que vigilaban mis latidos. Y yo, entre esos ruidos mecánicos, me hice la promesa de que no dejaría pasar más tiempo. Tenía que saber la verdad, aunque doliera, aunque me rompiera el corazón. Porque prefería enfrentar una traición que vivir en la incertidumbre. Y aunque mi hijo fuera lo que más amo en este mundo, entendí que incluso los hijos pueden equivocarse y que los padres también tenemos derecho a exigir la verdad. Esa duda, ese veneno silencioso, había empezado a corroer la relación más pura que conocía. Y mientras lo observaba dormir, con el ceño fruncido y la respiración agitada, comprendí que esa verdad escondida lo estaba consumiendo también a él. Ambos éramos prisioneros de un secreto que todavía no había salido a la luz. Y yo sabía que tarde o temprano tendría que abrir esa herida para conocer lo que había detrás. No aguanté más. Había pasado la noche entera mirando a mi hijo dormido en la silla, con la cabeza ladeada, respirando agitadamente como si incluso en sueños la culpa lo persiguiera. El amanecer entró por la ventana con un rayo débil, y fue en ese instante cuando tomé valor. Reuní todas las fuerzas que me quedaban en este cuerpo herido y lo llamé por su nombre, con una voz tan quebrada que me dolió hasta el alma. Él abrió los ojos de golpe, sobresaltado, y me miró con esa expresión de un niño sorprendido en medio de una travesura, aunque lo que cargaba en sus hombros era mucho más que eso. Lo miré fijamente y no lo solté. Con el hilo de voz que tenía, le pedí que me dijera la verdad. No quería rodeos, no quería consuelos vacíos, no quería que me acariciara la mano sin darme respuestas. Le dije que había escuchado a la doctora, que sabía que algo estaba mal, que entendía que había tomado una decisión difícil, pero que necesitaba escuchar de su propia boca qué había aceptado en mi nombre. Mis palabras eran lentas, pero cada una salía cargada de una fuerza que ni yo sabía que aún tenía. Él bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Yo, que tantas veces lo vi con orgullo mirarme de frente, ahora lo veía esconderse detrás de su silencio. Le insistí. Le recordé que yo lo crié para ser honesto, que nunca le pedí riquezas ni triunfos, solo que fuera un hombre recto,
capaz de mirar a los ojos, incluso en sus errores. Le dije que, pasara lo que pasara, yo lo amaría igual, pero que lo único que no podía soportar era la mentira. Sus ojos empezaron a humedecerse y sus manos temblaron al apretar las mías. Me rogó que descansara, que no me preocupara, que todo estaría bien. Pero esa evasiva fue como una puñalada. Le grité con la poca voz que tenía que no me tratara como a una niña indefensa, que yo había luchado toda mi vida para criar a un hombre y no a un cobarde. Le dije que prefería morir sabiendo la verdad que vivir con la duda. Mis lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, no de rabia, sino de desesperación, porque necesitaba que hablara de una vez por todas. Él comenzó a sollozar. Su llanto era profundo, desgarrador, como el de un hombre que ya no puede sostener el peso de su silencio. Me pidió perdón, una y otra vez, pero sin decirme todavía por qué. Le acaricié el rostro con mi mano frágil y le supliqué que dejara de esconderse, que entendiera que el amor de una madre es capaz de soportarlo todo, excepto la oscuridad de no saber. Le dije que yo era fuerte, que siempre lo había sido, y que ahora necesitaba que él también lo fuera, pero no para decidir por mí, sino para hablarme con la verdad. Queridos amigos que me escuchan desde tantas ciudades distintas, díganme en los comentarios, ¿qué harían ustedes en mi lugar? ¿Dejarían que el silencio los consumiera? ¿O enfrentarían a su hijo hasta arrancarle la verdad? Necesito leerlos. Necesito saber qué harían ustedes, porque yo, en ese instante, estaba a punto de quebrarme. Díganme también desde dónde me acompañan, porque sus palabras son un abrazo que cruza fronteras y me da fuerzas en esta confesión. Finalmente, después de minutos que me parecieron eternos, mi hijo levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, su voz temblaba, y entonces dijo algo que me heló la sangre. «Mamá, yo solo quería salvarte, pero tuve que aceptar cosas que tú nunca hubieras permitido». Esa frase me dejó paralizada. Sentí que el aire desaparecía de la habitación, que el mundo se detenía, porque sus palabras no eran una explicación, eran una confirmación de que había algo mucho más grande detrás, algo que me había sido ocultado deliberadamente. Le pedí que hablara claro, que me dijera qué significaba eso de cosas que tú nunca hubieras permitido. Él se quedó callado unos segundos más, como si reunir valor le costara la vida. Y yo, con el corazón en la garganta, esperé, sabiendo que lo que estaba a punto de escuchar podía cambiarlo todo para siempre. Ese momento fue el más duro de mi vida. Enfrentar al hijo que crié, al hombre en el que siempre confié, y verlo quebrarse frente a mí, confesando que había cruzado un límite. No sabía si prepararme para perdonarlo o para sentirme traicionada. Lo único que sabía era que, finalmente, la verdad estaba a punto de salir a la luz, y yo no estaba segura de si mi corazón resistiría a escucharla. Mi hijo me miró a los ojos como nunca antes lo había hecho, con un dolor tan profundo que parecía desgarrarle el alma. Se tomó un tiempo, respiró hondo y finalmente, entre sollozos, comenzó a hablar. Sus primeras palabras fueron apenas un susurro, pero cada una cayó sobre mí como un golpe certero. «Mamá, los médicos me dijeron que había dos caminos, uno seguro, pero corto, y otro lleno de riesgos, pero con una posibilidad de que vivieras más tiempo. Yo elegí el segundo». Sentí que el corazón se me detenía, porque de pronto entendí que mi hijo había tenido que cargar con una decisión imposible, una decisión que ni siquiera yo hubiera podido tomar con calma. Al escuchar su confesión, una mezcla de emociones me inundó. Por un lado, me dolía que no me lo hubiera dicho antes, que me lo ocultara como si yo no tuviera derecho a decidir sobre mi propia vida. Pero al mismo tiempo, comprendí que lo hizo por miedo a perderme,
por ese amor desesperado de un hijo que no soporta la idea de quedarse sin su madre. En sus ojos vi reflejado a ese niño pequeño que alguna vez fui a consolar en medio de la noche, cuando temía a la oscuridad. Y ahora entendía que, de alguna manera, la oscuridad lo había alcanzado a él, obligándolo a actuar en secreto. Quise enojarme, quise gritarle que no tenía derecho a decidir por mí, que mi vida era mía, y no un papel que se firma bajo presión. Pero la verdad es que al ver sus lágrimas, lo único que pude sentir fue compasión, porque me di cuenta de que mi hijo había cargado con una cruz demasiado pesada. ¿Qué hijo está preparado para que le pregunten si su madre vivirá menos tiempo con calma o más tiempo con sufrimiento? ¿Qué clase de mundo obliga a un hijo a elegir entre la esperanza y el dolor? Me confesó que la doctora no estaba de acuerdo con su elección, que ella le había dicho que yo, como paciente, probablemente hubiera elegido el camino más tranquilo, sin riesgos, aceptando la despedida en paz, pero que él, cegado por el miedo, firmó por la otra opción. No podía dejarte ir, mamá. No podía. Repetía una y otra vez, como si quisiera convencerme de que su amor era suficiente justificación. Y yo lo escuchaba con el alma hecha pedazos, entendiendo que lo que para él fue un acto de amor, para la doctora fue una decisión desesperada. Queridos amigos que me acompañan desde tantos lugares, ¿qué habrían hecho ustedes si estuvieran en sus zapatos? ¿Habrían aceptado el camino seguro pero corto? ¿O habrían arriesgado todo por un poco más de tiempo? Díganmelo en los comentarios y cuéntenme desde qué ciudad me están escuchando, porque esta pregunta no es solo mía. Es una pregunta que puede dividir a cualquier familia. Mientras lo oía, recordé todas las veces que mi hijo me pidió que no lo dejara solo. Recordé cuando, de niño, me abrazaba fuerte y me decía que no quería que me muriera nunca. Recordé cómo, de adulto, aún me llamaba cada noche para preguntarme si ya había cenado. Su miedo a perderme estaba arraigado, desde siempre, y ahora comprendía que esa fue la fuerza que lo llevó a decidir lo que decidió. No fue egoísmo, fue un amor mal guiado por el temor. Y sin embargo, dentro de mí se levantaba una voz que me decía: él no tenía derecho. Porque amar no significa decidir por el otro. Amar no significa esconder la verdad, por más dolorosa que sea. Me dolía pensar que mi hijo no confió en mi fortaleza, que pensó que era mejor ocultarme la realidad para protegerme. Como si yo, que lo había criado en la adversidad, no tuviera fuerzas para afrontar mi propio destino. Lo abracé, a pesar de todo, porque no podía rechazarlo. Sentí sus lágrimas caer sobre mi hombro y comprendí que los dos éramos víctimas de esa decisión. Yo, por no poder elegir por mí misma, y él, por haber cargado con el peso de lo que creyó correcto. En ese abrazo no hubo reproches, pero sí hubo un vacío, una herida que quizás nunca sanaría del todo, porque el amor seguía intacto, pero la confianza ya no era la misma. La verdad estaba sobre la mesa, desnuda y dolorosa. Ahora sabía por qué la doctora había hecho esa pregunta. Ahora entendía el reproche en sus palabras. Pero también entendía que mi hijo lo hizo desde el amor más puro, aunque equivocado. Y mientras lo tenía en mis brazos, me preguntaba si algún día sería capaz de perdonarlo por ocultarme lo que debí saber desde el principio. Y ahí, entre sollozos y abrazos, entendí que el verdadero enemigo no era la operación, ni la doctora, ni siquiera la enfermedad. El verdadero enemigo era el miedo, ese miedo que había empujado a mi hijo a decidir en silencio, y que ahora se interponía entre los dos como una sombra imposible de ignorar. Después de escuchar a mi hijo, me quedé en silencio. Mi mente era un torbellino de pensamientos, y mi corazón latía con una mezcla de ternura y dolor difícil de explicar. Lo miraba, tan quebrado, tan frágil a pesar de su edad, y no podía evitar sentir compasión. Era mi hijo,
mi niño, el mismo que alguna vez acuné entre mis brazos. Y aunque sus decisiones me habían herido, aunque me habían dejado un sabor amargo en el alma, no podía dejar de amarlo. Ese es el destino de las madres, amar incluso cuando el corazón está roto. Sin embargo, mientras lo abrazaba, también me invadía una sensación de vacío, porque aunque entendía sus motivos, aunque comprendía que su amor fue la raíz de todo, no podía ignorar que me había arrebatado algo que era solo mío, la posibilidad de decidir sobre mi propia vida. Esa herida no era física, era mucho más profunda. Era la herida de no haber sido escuchada, de no haber sido considerada lo suficientemente fuerte para enfrentar mi destino. Y ese dolor se quedaba clavado en mí como una espina que no podía arrancar. Recordé entonces todas las veces que lo eduqué en la honestidad, en la importancia de decir la verdad, aunque doliera. Yo misma lo animé, de niño, a confesarme cuando rompía un vaso, cuando llegaba tarde, cuando tenía miedo, y siempre le decía lo mismo. No importa lo que pase, hijo, siempre quiero escucharlo de ti. Y ahora, al verlo ocultar algo tan grande, sentí que de alguna manera habíamos fallado los dos. Yo, por no haberle enseñado a confiar plenamente en mi fortaleza, y él, por pensar que el silencio era la forma de protegerme. Amigos que me escuchan desde tantas ciudades, díganme algo. ¿Ustedes perdonarían a un hijo que tomó una decisión tan grande en su nombre? ¿O sentirían, como yo, que el amor y el dolor pueden convivir en el mismo corazón? Déjenme en los comentarios desde donde me acompañan, porque necesito que sus palabras me ayuden a entender si mi sentir es justo o si solo es el reflejo de una madre herida. A veces me pregunto si el perdón y la confianza son lo mismo. Porque, claro que lo perdono. ¿Cómo no hacerlo si es la carne de mi carne? Pero confiar de nuevo ciegamente, como antes, es otra historia. Es como un cristal roto. Puedes pegar los pedazos, pero las grietas quedan a la vista. Y esas grietas son recordatorios de que, aunque el amor todo lo cubra, hay heridas que nunca desaparecen por completo. No quiero que piensen que soy ingrata. Sé que mi hijo lo hizo por amor. Sé que creyó que estaba salvando mi vida. Pero el amor no siempre justifica el silencio. Amar también es tener el valor de mirar a la otra persona a los ojos y decirle la verdad, aunque duela. Y eso fue lo que más me faltó. Que confiara en mí tanto como yo confié en él. Esa ausencia de confianza es lo que me duele hasta los huesos. En medio de mis reflexiones lo miré de nuevo y lo vi dormido en aquella silla, agotado, con lágrimas aún secas en su rostro. Y me dije a mí misma que también era víctima de esta situación, que a su manera él también estaba herido, también estaba cargando con una culpa que lo perseguiría toda su vida. Y como madre, no quiero que viva condenado por un error nacido del amor. No quiero que su recuerdo de mí esté marcado por reproches, sino por el entendimiento de que lo amé incluso en su equivocación. La vida me ha enseñado que el perdón es un camino, no un instante. No se da de golpe, se va construyendo poco a poco, con paciencia y con el tiempo. Y yo sé que este camino apenas comienza. Habrá días en los que sienta rabia por lo que me ocultó, y otros en los que lo abrace con ternura porque reconozca que actuó con el corazón. Pero al final, lo único que quiero es que el amor prevalezca sobre el dolor, porque si algo me sostiene en esta vida, es la certeza de que, pese a todo, mi hijo me ama. Quizás nunca vuelva a mirar la confianza de la misma manera. Quizás ahora esté manchada por las dudas, por el recuerdo de aquella firma que decidió mi destino sin consultarme. Pero si algo tengo claro es que lo que nos une va más allá de los errores. Y aunque mi herida sangre, aunque mi voz se quiebre al recordarlo, sigo siendo madre. Y seguiré amando a ese hijo que me dio alegrías, lágrimas y ahora esta dolorosa lección. Esa mañana,
Mientras la luz entraba tímida por la ventana del hospital, sentí que había llegado el momento de decidir qué haría con todo lo que había descubierto. Tenía frente a mí a mi hijo, agotado, hundido en la culpa, con los ojos cerrados como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Y yo, en esa cama, con el cuerpo adolorido pero con la mente despierta, entendí que tenía dos caminos. Podía dejar que la herida se convirtiera en un muro entre nosotros, o podía transformarla en un puente que nos uniera de una forma distinta, aunque nunca igual a como fue antes. Miré sus manos, esas mismas manos que de niño buscaban las mías para cruzar la calle, y pensé en todo lo que habíamos vivido juntos. Tantas batallas, tantas carencias, tantas veces que fuimos solo él y yo contra el mundo. ¿Cómo podía ahora dejar que una decisión, por dolorosa que fuera, destrozara todo lo que habíamos construido? Sí, había cometido un error. Sí, me había arrebatado el derecho a decidir, pero lo había hecho desde el amor, desde el miedo más profundo a perderme. Y aunque eso no borraba el dolor, me dejaba claro que su intención nunca fue traicionarme, sino aferrarse a mí. Sin embargo, también era consciente de que algo dentro de mí se había quebrado. El lazo seguía ahí, pero ya no era tan firme, tan cristalino como antes. Era como una cuerda desgastada que todavía sostiene, pero que recuerda en cada fibra el momento en que estuvo a punto de romperse. Y ese recuerdo se quedará para siempre, porque hay cosas que se perdonan, pero no se olvidan. Y yo sabía que, aunque abrazara a mi hijo con todas mis fuerzas, siempre quedaría una parte de mí marcada por la duda. Queridos amigos que me escuchan, desde tantas partes, ustedes que han caminado conmigo en esta historia, quiero que me digan, ¿qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían fortalecido el lazo con su hijo? ¿O habrían dejado que la desconfianza lo debilitara? Escriban en los comentarios desde dónde me acompañan, porque quiero leerlos. Quiero saber si el mundo ve en esto un acto de amor o una herida que no debió ocurrir. Lo desperté suavemente, acariciando su cabello como cuando era pequeño. Abrió los ojos, y lo primero que vi fue el miedo reflejado en ellos. ¿Me odias, mamá?, me preguntó con la voz rota. Sentí un nudo en la garganta, porque esa palabra nunca tuvo lugar en mi corazón. Lo abracé con la poca fuerza que tenía, y le susurré al oído: «No, hijo, no te odio, pero me duele». Esa fue mi verdad, tan simple y tan dura. Porque el amor no se destruye de un día para otro, pero el dolor tampoco desaparece con un abrazo. En ese instante, sentí que ambos entendimos algo. Nuestra relación ya no sería la misma. Había cambiado, había madurado, se había teñido de sombras. Pero también comprendimos que a veces los lazos más fuertes no son los que nunca se rompen, sino los que, aun con grietas, siguen sosteniéndose. Y decidí que lo nuestro sería así: un lazo herido, pero vivo. Una unión marcada por un error, pero también sostenida por un amor incondicional que ni la peor de las decisiones pudo destruir. No sé cuánto tiempo me queda después de esta cirugía. No sé si la elección de mi hijo me dará meses, años o apenas unos días más. Pero sí sé que no quiero gastar ese tiempo en reproches. Quiero usar cada minuto en enseñarle que lo perdono, que lo amo, y que aunque su decisión me hirió, también me recordó lo mucho que me necesita. Y yo, como madre, no puedo rechazar ese amor desesperado, aunque venga acompañado de errores. La vida es frágil, y uno nunca sabe cuándo será la última vez que vea a un hijo, que lo abrace, que le diga cuánto lo quiere. Por eso, en ese hospital, con mi cuerpo marcado por cicatrices, decidí que no dejaría que la culpa nos separara. Le pedí a mi hijo que, de ahora en adelante, no me oculte nada, que me hable con la verdad, aunque la verdad duela. Y él
con lágrimas en los ojos, me prometió que así sería. Ese momento no borró el pasado, pero sí nos dio un nuevo comienzo. Un comienzo más humano, más real, más consciente de nuestras fragilidades. Porque al final, ser madre e hijo no significa ser perfectos. Significa caminar juntos incluso en medio de los errores. Y aunque la doctora haya sembrado la duda con su pregunta, yo elegí quedarme con la certeza de que, equivocándose o no, mi hijo actuó desde el amor. Hoy, mientras les cuento esta historia con el corazón en la mano, entiendo que lo que viví no fue solo una cirugía, ni un procedimiento médico. Fue una lección brutal sobre la vida, el miedo y el amor. Entendí que el lazo entre madre e hijo puede tambalear, puede llenarse de dudas, puede desgarrarse en momentos de desesperación, pero también comprendí que ese lazo nunca se rompe del todo. Aunque me dolió la decisión que mi hijo tomó por mí, aunque aún siento la herida de no haber sido escuchada, sigo amándolo con la misma fuerza con la que lo amé desde el primer día que lo tuve en mis brazos. La doctora me preguntó, ¿por qué su hijo aceptaría esto? Esa pregunta cambió mi vida para siempre, porque me obligó a mirarme en el espejo de la desconfianza y reconocer que incluso los hijos, por amor, pueden equivocarse. Pero también me mostró algo más, que detrás de cada error hay un corazón que late desesperado, que toma decisiones con miedo y no con maldad. Y eso es lo que me aferra a seguir adelante, aunque la cicatriz de esta historia me acompañe hasta el final de mis días. Queridos amigos, ustedes que me han escuchado desde el principio, quiero que reflexionen conmigo. ¿Qué significa realmente amar? ¿Es decidir por alguien aunque no nos lo pida? ¿O es confiar tanto que dejamos que cada uno elija su camino? Yo aún no tengo la respuesta definitiva, pero sé que el amor verdadero no es perfecto. El amor se equivoca, tropieza, calla, hiere, y aún así permanece. Y yo elijo quedarme con eso, con la certeza de que mi hijo me ama, incluso en sus errores. Me gustaría que ahora ustedes me digan qué piensan. ¿Habrían perdonado a su hijo si hubieran estado en mi lugar? ¿Habrían sentido que los traicionó? ¿O habrían entendido que actuó desde el miedo? Déjenmelo en los comentarios porque quiero leer sus voces. Quiero sentirme acompañada en esta reflexión que no es solo mía, sino de todas las madres, de todos los hijos, de todas las familias que han tenido que enfrentarse a decisiones imposibles. Y, por favor, díganme también desde qué ciudad me están escuchando. Quiero que esta historia viaje más allá de mí, que recorra el mundo, que cada palabra mía encuentre eco en un rincón distinto del planeta. Quiero saber si desde México, Argentina, España, Estados Unidos, Colombia o cualquier otro lugar, alguien se reconoce en mis palabras. Porque al final, aunque nuestras vidas sean diferentes, los sentimientos de amor, miedo y perdón son universales. Hoy me siento frágil, pero también agradecida. Agradecida porque sigo aquí para contar mi historia. Agradecida porque tengo un hijo que, con todos sus errores, aún me abraza con la misma ternura que cuando era pequeño. Agradecida porque puedo compartir con ustedes estas palabras, sabiendo que cada uno de ustedes también carga con historias de amor y dolor. Y aunque mi voz tiemble, aunque mis ojos se llenen de lágrimas, mi corazón late con fuerza, recordándome que mientras haya vida, hay oportunidad de sanar. Si algo quiero dejarles como enseñanza, es que hablen con sus hijos. No permitan que el silencio se interponga entre ustedes. La verdad puede doler, pero el silencio destruye. No guarden secretos en nombre del amor, porque el amor verdadero no se oculta, se comparte. Y aunque a mí me tocó aprenderlo a la fuerza, espero que ustedes, al escucharme, puedan evitar el mismo dolor. Así termina mi relato, pero no termina mi búsqueda de respuestas, porque cada día
Cuando veo a mi hijo, sigo preguntándome si realmente hice bien en perdonarlo tan pronto, o si debía exigirle más. Pero al final, entiendo que no soy eterna, que mi tiempo en este mundo es limitado, y que prefiero que nos quede amor en lugar de reproches, porque un día no estaré más aquí, y lo único que quiero que él recuerde es que, pese a todo, su madre siempre lo amó.